Bendiciones, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy vamos a leer los capítulos 11, 12 y 13 de este libro de Nehemías, dando término así al libro. Así que damos gracias al Señor por poder seguir meditando las Escrituras. En el capítulo 11, el día de hoy, veremos una especie de continuación del capítulo 7, donde se nos cuenta cómo solucionaron el problema de la repoblación de la ciudad de Jerusalén. La mayor parte de este capítulo 11 está ocupada por un registro de los que vivían en Jerusalén y en los pueblos aledaños en esa época sobre el gobierno de Nehemías, y los habitantes de Jerusalén se enumeran principalmente por los jefes de las familias. Pero cuando hace referencia a las otras ciudades, simplemente se mencionan las aldeas. En el capítulo 12 nos encontraremos con otra larga lista de nombres, y el propósito principal de la lista quizás para nosotros no tenga mucha relevancia, pero tenemos que entender para quién estaba dirigido estos escritos. Sí tiene una relevancia muy importante, y esta pareciera ser que era asegurar al pueblo que los sacerdotes y los levitas a los que estos seguían eran verdaderamente descendientes de la familia que Dios había designado para que sirvieran en ese oficio. Eso era importante para que el pueblo de Dios pudiera tener confianza en la validez de los sacrificios que se ofrecían en representación de ellos. Otro propósito podría haber sido el honrar a los que desempeñaron el papel de líderes en la restauración de la nación. El catálogo de sacerdotes que aparece en el libro de Nehemías demuestra la conservación de la sucesión de los sacerdotes. Si nosotros reunimos todas las listas de la Biblia, podemos rastrear el sacerdocio que comenzó en Aarón por un periodo de más de 1000 años, es decir, aproximadamente desde el año 1400 a.C. hasta el 400 a.C. Esto demuestra que Dios conservó a su nación escogida y a sus instituciones con gran cuidado. El sacerdocio iba a alcanzar su mayor gloria, y nosotros lo sabemos, en Cristo Jesús, que iba a ofrecer el sacrificio supremo y perfecto, su vida, la cual dio sin mancha por los pecados del mundo. En el capítulo número 13 llegaremos al final de este libro y nos sorprenderemos de cómo rápidamente se habían quebrantado nuevamente los mandamientos de Dios, y el pueblo había roto los compromisos adquiridos y que leímos en capítulos anteriores. Podríamos decir que es vergonzoso que el pueblo quebrantara tan rápido el pacto que había hecho con el Señor y se volviera a las malas prácticas. Sin embargo, podemos ver algo que es doblemente vergonzoso, y es que importantes familias sacerdotales también estuvieron entre los cabecillas de estas faltas que vamos a leer el día de hoy. Veremos cómo describe que estas faltas del pueblo y las correcciones que aplica Nehemías en base a cada una de ellas. Creo que una de las cosas que más llama la atención es cómo nombres de enemigos sobre los cuales leímos en capítulos anteriores, ahora los encontramos entremezclados con las faltas del pueblo, y cómo incluso estos están emparentados con importantes personajes dentro de la nación. Nehemías estaba dispuesto a tomar severas medidas, y si era necesario, para conservar la integridad de Jerusalén y evitar que el pueblo de Judá violara nuevamente la ley de Dios y el pacto sobre lo que leímos, este iba a aplicar duras medidas. El primer hecho que aparece es la expulsión del culto de Dios por parte de los amonitas y moabitas. Según cuentan algunos comentaristas, esto era solo la exclusión de la adoración en el templo y no expulsión de la ciudad. Luego leeremos cómo Tobías, el mismo enemigo del cual hemos leído en diferentes capítulos, ahora lo vemos ni más ni menos que en una de las habitaciones sagradas del templo. La palabra hebrea hace referencia a un parentesco o una amistad con el sacerdote Eliasib. Este relato creo que es un buen ejemplo del por qué se debía ser tan estricto con el tema de la mezcla de los parentescos con naciones paganas. También veremos cómo se había dejado de entregar los diezmos a los levitas, quienes por este motivo habían tenido que abandonar la casa de Dios e ir a trabajar al campo para poder comer. Esta situación también fue arreglada por Nehemías de forma inmediata. Otra situación que menciona este capítulo es que no estaban guardando el día de reposo, sobre lo cual también Nehemías hace lo necesario para que estos guardaran el día de reposo, tomando medidas una vez más duras que la otra para poder así lograr que estos guardaran el día sábado. Otra falta más, en contraste con el compromiso que habían adquirido y del cual leímos en el capítulo 10, es el que nuevamente se habían mezclado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. En esta oportunidad les recuerda que por culpa de mujeres extranjeras Salomón había pecado.
destaca incluso que uno de los hijos del sumo sacerdote se había emparentado con otro de sus enemigos, con Sanbalat. Por lo tanto, vemos cómo nuevamente el pueblo cede a faltas de las cuales estos ya se habían comprometido a no hacerlas. Así que, hermanos y hermanas, creo que al terminar este capítulo podemos destacar dos cosas. Una de ellas es la tendencia increíble a la desobediencia que tiene el ser humano, y el segundo es la importancia de un buen liderazgo, el cual provee Dios para guiar al pueblo hacia la santidad en los peores momentos. En nuestro caso, creo que es muy bueno, hermanos, que siempre recordemos y meditemos en el Salmo 23. Nuestra mirada siempre debe estar en Cristo. Él es quien nos guía, quien nos corrige por medio de su Santo Espíritu y nos ayuda a poder avanzar en medio de este caminar. Deseo que el Señor te bendiga y que puedas continuar buscando al Señor, meditando las Escrituras y orando para que Él se revele a tu vida por medio de las Escrituras. Bendiciones.